Pasamos. Esa es la agenda, generalidades. Evidentemente la alimentación es producto pues, de un complejo fenómeno, procesos mediados por neurotransmisores, por hormonas y por otro tipo de situaciones biológicas que van a mediar lo que es la conducta de alimentación, ¿no? Entonces tiene un estado normal, regulado, y también va a deberse a condiciones ambientales, por ejemplo, la parte de la sociedad, ¿no? De repente las personas, una sociedad más restrictiva, van a decir que tienen que alimentarse de una forma u otra, o va a haber una mayor premio, un realce a la delgadez, entonces hace que las personas coman en menor cantidad. Va a haber un sustrato también social, entonces, no solamente orgánico, ¿no? Entonces, las TCAs o trastornos alimentarias son enfermedades que principalmente hay un comportamiento distorsionado en cuanto a la alimentación y hay una preocupación extrema en cómo se ven ellos mismos en la parte del cuerpo. Los trastornos tienden a ser crónicos, no va a haber una anorexia o bulimia que dure un año nada más o 6 meses nada más. Por lo general son crónicos, duran varios años y tienden a tener recaídas. Y los principales son, como dije hace un momento, la anorexia y la bulimia. En el DSM-5 se consideran otros trastornos, aparte de esos dos principales. El trastorno por atracón, en el cual el paciente consume, ¿no? Cantidades altas de alimentos en periodos cortos de tiempo, pero no hay la conducta purgativa después del atracón, que es clásico en la bulimia. Por ejemplo, en la bulimia hay atracones y después hay una conducta compensatoria que es el vómito. En el atracón no, simplemente se ataca de comida y no lo vomita. Entonces, como ustedes entenderán, este atracón está relacionado mucho con lo que es la obesidad. El otro trastorno es la evitación restricción de ingesta de alimentos, que se da más que todo en población infantil o de niñez, que se parece mucho a lo que es la anorexia nerviosa, en el cual el paciente se restringe los alimentos, pero no es porque se vea gordo, sino es por una situación diferente, que no simplemente no quiere comer. Pero no existe esa distorsión corporal que hay en la anorexia nerviosa. La pica es la ingesta de sustancias que no son asimilables, ¿no? Que se da también en la infancia, en la niñez. Y la rumiación también se da en la infancia, pero más que todo en retrasados mentales y en autistas, en el cual el paciente mastica su comida, la pasa y luego la regurgita y lo vuelve a masticar, ¿no? Como los rumiantes. Anorexia, acá está la parte de la etimología, de lo que viene. Podemos diferenciar la anorexia como síntoma o como trastorno, ¿no? Como síntoma sería la falta de apetito y como trastorno sería todo lo que vemos sobre la anorexia nerviosa, ¿no? La delgadez extrema, la negativa a la ingesta de medicamentos, el miedo a engordar y la distorsión del clima corporal. Entonces, la bulimia también tiene también algunas situaciones etimológicas y también es, como dije hace un momento, es la ingesta, ¿no? Grandes cantidades de comidas, elevado valor calórico, por lo general en cortos periodos de tiempo, tras lo cual hay una sensación de, pues, de culpa o remordimiento de conciencia y el paciente tiende a vomitar después de ese atracón, ¿no? Por lo general las bulímicas pueden ser normales o un poquitito gorditas y las anorésicas siempre son delgadas, ¿no? Casi siempre son delgadas. Aquí vemos la parte histórica, que no viene mucho al caso. Las decisiones también de que se hicieron acerca de ello, la anorexia nerviosa, el origen orgánico de la patología. Los intentos psicoanalíticos de explicar la patología. La bulimia igual, las definiciones. Una historia mucho más complicada que la anorexia nerviosa. Lo que es la descripción de los pacientes bulímicas. Y la epidemiología, que es lo principal en estas patologías, ¿no? Evidentemente hay un incremento de casos de anorexia nerviosa y los de edad de inicio se va haciendo un poco más antes, más precoz, ¿no? Si antes empezaba la anorexia a los 14, 16, ahora empiezan a los 12 o los 11. Producto muchas veces de la parte mediática, no social, la televisión, la influencia de lo que son las modelos y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hace que esa enfermedad que era más tardía, ahora se presenta más temprano, ¿no? Pero, sin embargo, el patrón general es que se presenta en 14 y 18 años, es una adolescencia media. Igual, hablamos hace un momento, la causa de muerte es una causa de muerte bastante alta en psiquiatría y es muy frecuente en mujeres, bastante frecuente, mucho más que en varones, de 10 a 20 a 1. Como vemos, es intensamente frecuente en lo que son mujeres y afecta a todas las clases sociales. Antes pensaban que afectaba más a la clase alta, pero no es tan cierto dicha aseveración. Hay personas de mayor riesgo, por ejemplo, atletas, modelos, deportistas, personas con familia con anorexia o antecedentes de obesidad en la familia que hace que el niño sea, puede ser bulleado y hace que el niño no quiera comer, maltrato, abuso sexual, depresión y disciplina, ¿no? Y también hay algunos pacientes con diagnósticos de personalidad inestable o limítrofe que también tienen riesgo de tener anorexia nerviosa u otros TCA como bulimia.
Bulimia igual, más que todo en mujeres, menos frecuente en varones, más frecuente en general que la anorexia nerviosa, ¿no? Que no aparece, es una patología que es silenciosa. A veces la paciente tiene el problema, pero no lo reconoce. Así que se mantiene en una población no reconocida de este trastorno, ¿no? Difícil el diagnóstico porque a veces uno ve a una persona con bulimia y no se da cuenta que tiene un problema. Porque, como le digo, puede estar normal, puede estar un poquito subida de peso, o sea, como si no presentara nada. En cambio, cuando uno ve una anoréxica se ve a la vista, ¿no? Que está muy flaquita. Entonces uno dice, tiene anorexia, tiene tuberculosis, o que le pasa algo, no cáncer, algo, porque la ven netamente adelgazada. O hipertiroidismo también puede ser. La prevalencia, hemos visto que es más que todo en mujeres, la prevalencia 2 a 4%, algunos dicen que es más porcentaje. Y su inicio, evidentemente, de la bulimia se produce en la adolescencia tardía, por lo general, o en la adultez temprana. La patogenia va a aparecer, evidentemente, factor biológico, factor cultural y factor psicológico. Como se habla de factor genético, de una alta tasa de lo que concordancia en gemelos. Y más frecuente también en lo que son familiares de pacientes con anorexia. Entonces hay que preguntar siempre eso en la familia. Hay factores también de neurotransmisores o sustancias químicas en las cuales están relacionadas con lo que es el apetito y la saciedad, como la leptina, la GH-relina, el neuropéptido y otros más. Y también, evidentemente, la función hipotalámica hipoficiaria. Puede ser que haya alteraciones en el nivel de lo que es la alimentación, relacionado todo con lo que es el neuropéptido Y. Igualmente, también hay que ver la parte de las hormonas, que también se pueden alterar y pueden generar en la mujer anoréxica ausencia de periodo menstrual, una alteración del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Sí, la anorexia nerviosa también puede ser reacción de los adolescentes a ciertas condiciones, cierto bullying, estrés, que puede hacer que esta paciente que sea insegura o con una autoestima baja puede generar síntomas de ese tipo. Los psicológicos ahí van a después con calma. Esto es importante. La anoréxica clásicamente tiene una característica de personalidad, por ejemplo, perfeccionista, no es rígida, no es muy empática, tiene un bajo autoestima y una personalidad ancástica, o sea, medio obsesiva. O sea, tienden a ser muy buenas alumnas en el colegio o en la universidad, quieren controlar todo y precisamente buscan también controlar lo que es la alimentación. Mm, Entonces son vulnerables estas personas con autoestima baja, inseguras, perfeccionistas, muy autoexigentes, ¿no? O que también los padres también exigen demasiado a ellos, ¿no? Que les preocupa mucho la opinión de los demás y con poca habilidad social. Lo cultural ven a la presión acerca de lo que es estar exitoso, estar bien, eso es muy importante. Clínica y diagnóstico, vamos a usar el CIE-10 o el DSM-5. Según el CIE-10 hay una pérdida de peso significativo, con un IMC menor de 17.5, así que calcular acá lo que es el peso y la talla. La pérdida del peso está originada por el cuerpo enfermo, dado por evitación de sustancias que pueden engordarlo, vómitos autoprovocados, purgas, o sea, usar laxantes, ejercicio excesivo, así demasiado excesivo, o consumo de medicamentos que puedan bajarle de peso, como anoresigénicos o diuréticos. Todo eso va a llevar a una pérdida de peso significativa. Lo otro punto importante es el punto 3, es la distorsión corporal. O sea, esta paciente se ve al espejo, aunque está flaca, ya se ve muy gorda. Y dice, estoy gorda, ¿no? Cuando no lo está. Lo otro es parte endocrina, un criterio que lo ha sacado el DSM-5, pero sigue siendo la parte del CIE-10, la amenorrea, y en el varón la pérdida de interés y potencia sexual. Y evidentemente, si es que el inicio es anterior de la pubertad, todo este proceso se va a ser más retrasado. En la bulimia, evidentemente, va a haber episodios de polifagia, o sea, comer bastante en poco tiempo. Eh, Hay un miedo morboso a engordar, y el enfermo se fija un peso inferior a lo que sería. Sin embargo, el peso, como le digo, puede ser normal, puede estar un poquito subido de peso, o puede estar un poco más el peso incrementado. No hay, por lo general, un peso bajo en una bulimia nerviosa. Si es que hay una chica con pérdida significativa de peso por debajo del IMC que dijimos y vomita, el diagnóstico no va a ser anorexia, no va a ser bulimia, sino va a ser anorexia nerviosa de tipo purgativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos anorexia de tipo restrictivo y purgativo. Restrictivo quiere decir que no consume alimentos y purgativo quiere decir que utiliza cualquier método que sea para bajar de peso, que puede ser laxantes, puede ser diuréticos, puede ser vómitos o puede ser de repente ejercicios intensos. Eso es lo que tenemos al respecto de bulimia. Anorexia nerviosa según el DSM-5, ¿no? Restricción alimentaria, energética, en relación a las necesidades, con un peso corporal muy bajo en relación a la edad, sexo y salud física, ¿no? Hay un miedo intenso a ganar peso o engordar. Hay una alteración de la forma en que uno se percibe su peso, ¿no? Esa distorsión corporal que hablamos. Y hay que especificar si, según el DSM-5, es un tipo restrictivo o purgativo,
o si una revisión parcial total de síntoma, ¿no? Y ponen también gravedad en el DSM-5, ¿no? Leve con IMC mayor de 17, o sea, de 17.5, moderado, 16 a 16.9, grave IMC de 15 a 15.99 y extremo un IMC menor de 15. Por lo general acá internamos en anoresias con grados extremos, con IMC menor de 15. Igual en bulimia nerviosa tenemos que tener en cuenta lo que son los atracones, que tienen que ser recurrentes. Ahí está la definición de atracón. Hay comportamientos compensatorios para evitar el aumento de peso, que pueden ser los vómitos. Me hablan acerca de estos compensatorios, tienen que ser al menos una vez por semana por 3 meses, ¿no? Por lo general tiene que ser esa cantidad de tiempo, si no, no califica como una bulimia nerviosa. Y la alteración se produce posiblemente durante el episodio de anorexia nerviosa, como hablamos, ¿no? El diagnóstico, evidentemente, con una buena entrevista, una historia clínica completa. Habitualmente la familia da muchos datos, la paciente por lo general no hay presencia de enfermedad, no da información o lo niega, para que no se le dé un tratamiento adecuado. Ellos se ven normales, ellos quieren ser así. Hay una dificultad para que se le dé tratamiento y se le mejore. Igual hay que también hacer una evaluación del anoréxico de forma exhaustiva para descartar las causas orgánicas que pueden generar que el paciente esté bajo de peso. Ujú. Bien. Una bulimia a veces es difícil de dar porque la paciente pues, se le ve hasta normal, a diferencia de la anorexia. Eh, También puede haber en otro tipo de cuadros comorbilidades, por ejemplo, con depresión, con trastorno de personalidad, con ideas suicidas, con uso de sustancias, por ejemplo, y otros más. Diferenciales se tiene que tener con otros problemas psiquiátricos, con problemas orgánicos, hipertiroidismo, cáncer, SIDA y entre otros, ¿no? Complicaciones, básicamente en la anorexia nerviosa, alteraciones hematológicas, puede haber leucopenia, puede haber anemia, aunque estos se traducen en los estadios finales de enfermedad, en inicio casi no hay nada alterado. Séricos, por ejemplo, disminución de lo que es fósforo, de lo que es calcio, de lo que es más que todo potasio. Potasio también y fósforo es lo que a veces se ve bastante que se altera, ¿no? Hormonas tiroideas disminuidas, obviamente, osteoporosis por la ausencia de regla. En examen físico vamos a tener una paciente que existe demasiada, ¿no? Hipotermia cardíaca o hipotermia. Puede haber también la menorrea y un riesgo suicida bastante alto. En la bulimia las complicaciones mayormente son, a veces no son tan graves, pero están presentes. Por ejemplo, alteración del esmalte dental, ¿no? Por lo que es el vómito, la salida de ácido clorhídrico, las lesiones cutáneas, como el signo de Roussel, que es clásico en las manos, meterse el dedo para vomitar, lesiones de esófago, de la parte inferior, que producen sangrado, pasión intestinal superior, por ejemplo, el Mallory Weiss. Incluso puede causar ruptura esofágica si fuera muy intenso y crónico los vómitos, y también muerte por miastinitis. Los vómitos también pueden causar alteraciones de lo que es el equilibrio ácido-base. El curso es variable, depende de cada paciente, de cada patología. Puede haber recuperación espontánea, puede haber episodio único por recuperación completa, puede haber evolución cíclica y otro caso progresivo hasta la muerte por inanición. Es bastante variable eso, ¿no? Lo mayormente frecuente es la cronicidad de la patología. Bueno, tiene que haber seguimiento del paciente, tiene que verse factores pronósticos, por ejemplo, edad muy temprana del paciente también es un factor pronóstico o malo. Y también comorbilidad con otras patologías psiquiátricas. Estadísticas muestran una mortalidad bastante alta del 12%, la mayoría por desnutrición y también a veces por suicidio. El pronóstico y curso de bulimia nerviosa, por lo general más benigno que la anorexia nerviosa, la mayor parte de pacientes se recuperan alguna vez sin intervención y se conoce tasa de mortalidad de la bulimia nerviosa. Tratamiento, evidentemente, tratamiento para anorexia farmacológico no es buen respondedor, no se responde bien con medicamentos para anorexia. Lo que sí responde bien es la bulimia nerviosa, para el cual se usan ISRS o dosis altas. Hay que hacer internamiento para lo que es anorexia nerviosa, por ejemplo, si la pérdida de peso continúa a pesar de un tratamiento externo o psicoterapia, por ejemplo, si es que existe peso corporal 30% por debajo del mínimo necesario para tener salud, o sea, si está muy desnutrida, si hay alteración de los ritmos cardíacos, si hay bradicardia, si hay hipotensión, por ejemplo, si la depresión es grave y potencialmente el paciente se puede suicidar, y también la hipocalemia es una situación también importante para el interno. Tratamiento, evidentemente, va a ser multimodal. Muchas veces va a requerir terapia psicológica, en algunos casos de bulimia, terapia farmacológica también. Y si es que la niña entra con una anorexia nerviosa severa o extrema, va a requerir un afronte también nutricional, con dietas especiales para que ella pueda pues, alimentarse de una forma normal. A veces las niñas no quieren comer, se le tiene que poner sonda nasogástrica para asegurar una ingesta en esta paciente.
Entonces, requiere un tratamiento psicoterapéutico, tanto anorexia como bulimia. Mayormente anorexia que requiere tratamiento de tipo TCC o terapia familiar. Hay que educar, la psicoterapia tiene que ser crónica, ¿no? A largo plazo, por lo menos unos 6 meses o un año. En otros casos puede también requerir mucho más tiempo. Y en ese interín tratar de prevenir cualquier conducta suicida o otro tipo de situación que pueda poner el daño a la paciente. Bueno, acá tenemos lo que es la terapia familiar, importante lo que es la anorexia, la TCC, que también se utiliza mucho en la anorexia nerviosa. Y la bulimia, evidentemente, por lo general no se hospitaliza, se hospitaliza más la anorexia. Por lo general, los psicofármacos tienen una respuesta mucho mejor que la anorexia nerviosa, se usa ISRS altas. Y la TCC también es interesante en eso y también es utilizada con mucha frecuencia. Esa es la parte de la alimentación. La parte del sueño, que es más corto, vamos a tener en cuenta que el sueño también es una función biológica instintiva, una necesidad en la cual el paciente tiene que reposar para que pueda tener actividades al día siguiente y esté bien, ¿no? Sí, libre de tanta tensión. Bueno, hay fases, evidentemente, que son la REM y no REM, que son características. Y hay algunos estudios o tratados en los cuales se hizo cómo se clasifica mejor un trastorno del sueño, ¿no? Alteraciones en nivel de la polisomnografía en cuanto a un adulto y a un anciano, ¿no? Las horas de sueño son menores, son diferenciadas, la duración de los REM y no REM también son diferentes y otras cosas. Igual clasificaciones de los diagnósticos de trastorno de sueño y despertar, hecha por esta clasificación internacional de trastorno de sueño. Y hay otro tipo también de situaciones que se han generado. Esta clasificación es una de las más recientes, de la ICD-3, y lo divide en tres tipos, ¿no? Insomnios, trastornos respiratorios, hipersomnias centrales, trastorno de ritmo sueño vigilia, paransomnias y movimientos anormales, ¿no? Lo clásico de cada uno de ellos, insomnio crónico, lo más frecuente, respiratorios, el apnea obstructiva del sueño, que es también muy frecuente, hipersomnias centrales, por ejemplo, las narcolepsias, y otros síndromes que no son tan frecuentes. Trastorno del ritmo del sueño vigilia, eso es, ahí estamos, el famoso jet lag, las paransomnias, ahí están lo que son los relacionados con el REM y no REM. Y en momentos normales vamos a tener, lo más clásico son las piernas inquietas, aunque hay muchos otros trastornos más, ¿no? Así lo cataloga el CIE-10, ¿no? Con insomnio no orgánico, hipersomnia, trastorno orgánico del ciclo vigilia sueño, sonambulismo, terror nocturno, pesadillas y otros más. Acá el DSM-5 pone un trastorno de insomnio, trastorno de hipersomnia, que es el opuesto, la narcolepsia y otros más que van a revisar con más calma, ¿no? Y hablamos de la parte psicopatológica, va a tener que ser insomnio, puede ser inicial, puede ser terminal o puede ser global. Insomnio inicial más dado en las patologías ansiosas y insomnio terminal más dado en las patologías depresivas. Eso es lo que tenemos que ver en general. Y la hipersomnia puede darse por muchas condiciones, desde la anemia o una alteración similar a otro tipo de situaciones. Entonces, eso tenemos en cuanto a hipersomnia e insomnio. También llamado agripnia, ¿no? Alteraciones a veces también a nivel central pueden generar que el paciente no pueda dormir, pues también enfermedades médicas o psiquiátricas tipo psicosis o manía hacen que el paciente tenga una necesidad inferior para ser bañado. Se te queda en cuenta también eso de ahí. Ujú. Acá hablamos de alteraciones cognitivas o parasomnias, en los cuales pues hay un variado con sueño, alteraciones con cambios en el encefalograma y sin cambios en el encefalograma. También se puede ver en insomnios de tipo orgánico o psicógeno, ¿no? En psicógeno más que todo relacionado a ansiedad, depresión, a psicosis, trastorno bipolar, entre otros. Y orgánicos producidos más que todo por alteraciones tipo demencias o Parkinson o enfermedades del sueño, entre otras, ¿no? Una duración, insomnio puede catalogarse en transitorio, menor de una semana, corta duración de 1 a 3 semanas y crónico de más de 3 semanas o como dicen más de un mes. Tenemos el insomnio, que es el DSM-5, que es una de los más frecuentes, más prevalentes de trastornos del sueño. Se ve más que todo en mujeres que en hombres y se observa más frecuentemente como un trastorno comórbido con otra afección y otros más. ¿Bien? Pero nocturno se da más que todo en niños, ¿no? Forma de súbitos de espanto, expresión interponente a miedo en los ojos y otros más. Entonces, ese trastorno nocturno se da más en niños, ¿no? Parece que estuviera alucinado, que estuviera en otra situación, y él básicamente no recuerda nada de lo que ha pasado. Vamos a ver, sigamos.
Sigamos, acá está. Sonambulismo también es una situación que hay una relativa frecuencia, hay un componente hereditario importante, ¿no? Si hay un papá, mamá sonámbulo, el niño tiene posibilidades altas de también ser sonámbulo, y consiste en una disociación entre ese sueño y actividades que pueden ser complejas. Se ha reportado a pacientes que no solamente caminan dormidos, sino también tienen relaciones sexuales, cocinan, llevan cosas. Entonces es algo muy peligroso en ese sentido, ¿no? En general, el paciente no recuerda nada de lo que ha pasado después de lo que es este periodo de sonambulismo. Las pesadillas también es una situación que se da con frecuencia, casi exclusivamente en el sueño REM. Suelen terminar al despertarse y el paciente puede tener el recuerdo de lo que ha soñado y sabe que fue algo terrorífico, ¿no? Puede haber una activación autonómica ligera, ¿no? Sudoración, alteraciones, ansiedad marcada. Y la prevalencia aumenta desde la infancia hasta la adolescencia, ¿no? Suele comenzar a pesadillas de los 3 a 6 años. Tratamiento para los trastornos de sueño son varios. El principal tratamiento o el inicial sería la higiene del sueño, ¿no? Estar en un lugar que esté poco iluminado, no llevar trabajo a la cama, no dormir con la luz encendida ni con el televisor encendido, asegurarse un buen colchón, una cama cómoda, tapar bien la cortina porque no hay luz de la calle. Serían medidas de higiene o medidas básicas para que el paciente recupere el sueño. O también de repente, pues, no consumir ninguna bebida energética en la noche o no comer muy pesado en la noche. Todo ello va a derivar en que el paciente descanse mejor sin usar medicamentos. Ahora, si el paciente, a pesar de la higiene de sueño adecuada, sigue sin poder dormir, usamos fármaco Z, por lo general si es un adulto. Si es un niño o anciano, usamos más melatonina. Son medicamentos que se usan más en esta población. Fármacos Z son más que todo el Solpidem, el Saleplon y la Sopiclona y la Esopiclona. Son medicamentos seguros en sobredosis que tienen menos riesgo de dependencia y que por lo general no hay resaca. Entonces utilizamos ahí, por ejemplo, Solpidem, que viene 10 miligramos, aunque en ocasiones se baja a la mitad de 5 miligramos y empezamos a tomar en la noche. Al cabo de 30 minutos o quizá un poco menos, el paciente va a quedarse dormido. Es lo que se quiere, ¿no? Que el paciente descanse. Solpidem, iniciamos con 5 miligramos, si no funciona 10 miligramos y vemos por un par de semanas que el paciente regule y luego le quitamos el medicamento. Ahora, no tengo Solpidem, podría utilizar Sopiclona 7.5 o Esopiclona, que viene de 1, 2 y 3. Cualquiera de ellos es útil y tiene una gran eficacia para el insomnio. Hablamos de insomnio primarios, porque si tenemos un insomnio secundario a una ansiedad, sería mejor utilizar de repente una benzodiazepina, tipo clonazepam o alprazolam, o usar de repente un antidepresivo que hace sedación, como por ejemplo la mirtazapina, se usa en la noche, ¿no? O de repente clomipramina o amitriptilina. Entonces, eso es lo que tendríamos. Ahora, cuando hay insomnios que son refractarios a fármacos Z, melatonina o benzodiazepinas, lo que se usa a veces son medicamentos antipsicóticos, tipo levonormacina, tipo quetiapina, es lo que se puede dar. Y también cuando hay insomnio que es refractario, algunos le dan mirtazapina, para que te pueda alcanzar. También es bueno la parte psicoterapéutica, de repente ver cuál es la causa del insomnio, de repente hay un problema de ansiedad, manejarlo con técnicas de relajación y otras para que el paciente pues, pueda estar más tranquilo y pueda descansar. Eso sería todo. ¿Preguntas? Se escucha entrecortado. Doctor, una consulta. ¿El término Sí. para el DSM-5 de la bulimia es bulimia, solo bulimia o bulimia nerviosa? Algunos ponen solamente bulimia. En anorexia sí tienen que poner completo anorexia nerviosa. Pero en algunas partes lo ponen como bulimia, en otras lo ponen como bulimia nerviosa. Pero en general quedaría como bulimia en el DSM-5. En el de caso de anorexia sí tienen que poner anorexia nerviosa. Pero algunos autores tratan de siempre poner completo, ¿no? Porque una bulimia orgánica se da en unos cuadros genéticos raros, por ejemplo, que hay episodios de polifagia, pero más frecuentemente causas orgánicas de, por ejemplo, de anorexia existen en esa condición, ¿no? Porque hay pacientes que no quieren comer y se debe a situaciones diferentes a la parte psicógena. También podemos ver pacientes psiquiátricos que no quieren comer porque tienen una fobia al atragantamiento. De repente comieron carne u otro alimento y de ahí tuvieron un trauma y ya no quieren ingerir alimentos. Según un paciente flaquita, de repente adolescente o niña, más frecuente, por ejemplo, que no quiera comer flaca, no va a ser anorexia, sino de repente va a ser una cuestión de fobia al atragantamiento, que es lo que
uno puede encontrar, ¿no? De repente la paciente no come, no quiere comer, está ansiosa, pero no se ve gorda, se ve flaca, y ella desearía comer, pero no puede porque le da miedo. Eso más sería una fobia al atragantamiento que una anorexia nerviosa. Se habría que ver ese contexto, ¿no? ¿La pregunta? Sí, doctor. Quisiera hacer una pregunta. En el caso de las hipersomnias, tengo entendido que se usa antidepresivos, ¿no? Para los fenómenos REM. Aparte de aparte de los antidepresivos, ¿de qué otra manera podríamos tratar una hipersomnia? Para la hipersomnia, algunos dan lo que es el modafinilo o armodafinilo, que son medicamentos que son activadores, ¿no? Entonces, en este caso, algunos usan eso, ¿no? Dentro de todo la también narcolepsia, que también tiene una hipersomnia, usan lo que es el armodafinilo. Es un medicamento ahí en Perú, 150 miligramos. Y eso hace que el paciente, pues, no se duerma en las mañanas, ¿no? Si no está bastante activo. Es un tipo de tratamiento que se puede utilizar también para que son hipersomnias. Habría que ver también la causa de hipersomnia, ¿no? También a veces hay obesidad y asociada a hipersomnia, ¿no? Síndrome de Pickwick. Y había que ver también el impacto que tiene en la vida del paciente. De repente el paciente maneja, se queda dormido y choca, entonces hay también situaciones de riesgo. Pero el tratamiento más frecuentemente de las hipersomnias son dados por el neurólogo, no tanto por el psiquiatra. El psiquiatra más que todo a veces maneja el insomnio, pero la hipersomnia como que es un terreno más que lo ve a veces el neurólogo. ¿Otra pregunta? Doctor, una pregunta. Si una persona normalmente duerme solamente 3, 4 horas diarias y no tiene ninguna complicación, hace sus actividades normalmente, ¿eso debe ser tratado o normal se deja así? Ahora, mira, hay procesos fisiológicos que tienen un promedio de horas, ¿no? Siempre se ha dicho que lo que normalmente duerme una persona es 6 a 8 horas, pero si es que hay personas que tienen menor necesidad de sueño, dormir 3 4 horas, y tras lo cual están normal, sin necesidad de querer dormir, se levantan descansados, sin sueño, no hay ningún problema, es una cuestión de que toda la vida lo he hecho así. Es un factor quizá idiosincrático de su necesidad de sueño disminuida. Pero si el paciente de repente dormía antes 8 horas y ahora últimamente está durmiendo 3 o 4, de hace unos meses recién, habría que investigar qué sucede, ¿no? De repente tiene un problema de ansiedad, un problema de depresión, de repente tiene un trastorno maníaco, ¿no? Por eso duerme menos, o de repente un cuadro psicótico. Habría que investigar esa causa de cambio en la duración del sueño. Pero si toda la vida durmió 3 4 horas y se siente reposado después de ello, no hay ningún problema. Ahora, digamos que duerme poco, pero amanece cansado, amanece mal, en el día duerme, entonces había un problema porque no duerme bien. Probablemente de repente tenga apnea del sueño, de repente, o ronca demasiado, o de repente tiene un problema de repente prostático que le hace levantar a cada rato, un viejito, entonces hay que tratar de solucionar problemas médicos que pueden generar alteraciones del sueño, ¿no? De repente hay un niño neurético, ¿no? Que orina en la cama, entonces se levanta, que se orina en la cama, entonces hay que analizar cada situación, ¿no? No podemos decir, sabes que yo duermo 4 horas, entonces estoy mal. Hay que ver, ¿no? La cronicidad, desde cuándo lo hace, cómo amanece, todas esas situaciones para poder decir si requiere o no requiere medicamento. Si toda la vida duerme 4 horas, no había mayor necesidad de que duerma más, ya que él está habituado a eso y eso le resulta suficiente como para poder trabajar o estudiar. ¿Otra pregunta? Doctor, mi compañero Campuzano ha puesto una pregunta en el chat. Dice, ¿qué puede causar el trastorno por evitación y restricción de alimento? ¿Cómo diferenciarlo de la anorexia? Básicamente es del esquema corporal, ¿no? En esa nerviosa, el paciente... mira, primera diferencia sería que este primer trastorno es nuevo, en el DSM-5, y mayormente se da en poblaciones de niñas, niñitas, más chicas. En cambio, anorexia nerviosa es más adolescentes. Sería un primer diferencial. Segundo, el peso se puede mucho más bajo en lo que es anorexia nerviosa. La otra diferencia sería que no hay esta disfunción corporal. O sea, quiere decir que esta niña con mitad de restricción no va a verse gorda, no va a verse gorda al espejo, que también es característico de la anorexia nerviosa. O sea, esas son las sutiles diferencias. Ahora, este diagnóstico algunos lo toman también como controversial. Es la primera vez que aparece este diagnóstico en el DSM-5. No ha habido antes en el DSM-4, 3, 2, ninguno. Y tampoco aparece en el CIE-10. Entonces, algunas personas todavía toman esta patología como una patología novedosa y hay que ver bien si es que realmente ameritaba sacarla como una patología diferenciada de la anorexia nerviosa. Entonces, todavía la patología todavía está en estudios, ya está como una patología en sí, pero hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico de esta patología, ¿no? Porque tiene mucho símil con la anorexia nerviosa,
pero hay que ver si que realmente amerita o no sacarlo. Muchos critican el DSM-5 porque dicen que todo lo ponen patológico, ¿no? Ah, el niño tiene problemas de matemática, es un trastorno de las habilidades matemáticas. Ah, el niño no puede leer eso, ah, es un trastorno de las habilidades de lectura. Entonces, como que el DSM-5 busca psiquiatrizar a todas las condiciones de la vida. Entonces, algunos toman que esa situación no debe ser. Entonces, algunos hablan de que esto es erróneo. Esto es sobre medicalizar algunos fenómenos normales en una persona. Entonces, son cosas controversiales, ¿no? Que hay que también tratar de ver. ¿Cuáles serían unas diferencias netas entre esa patología que es novedosa y lo que es anorexia nerviosa? ¿Otra pregunta? Doctor, Sí, doctor. Sí, escucho. Disculpe, ¿eso también la anorexia se podría presentar en niños? En niños prepuberales es rara. Es muy rara la anorexia nerviosa. Pero más que todo inicia en la pubertad y adolescencia temprana ahora, ¿no? Pero hay algunos casos que sí hemos visto anorexia nerviosa en niños. Son raros, pero sí existen. Pero como te digo, es una patología más puberal y postpuberal. Ahora, si es que hay una niña adelgazada, habría que ver una causa más que todo orgánica, ¿no? Hablamos de una niña menor de 10 años. Habría que ver alguna patología de repente de tuberculosis o un trastorno de malabsorción, o de repente una condición de VIH puede ser congénito, o de repente lo que es también una patología psiquiátrica como la que dije en su momento, la fobia al atragantamiento. Vas a ver más chicas adelgazadas, niñas adelgazadas, con fobia al atragantamiento que anoréxicas en esa población menor de 10 años. Pues si son más de 10 años, sí ya empiezan ya a haber más casos de anorexia nerviosa en una niña adelgazada, ¿no? ¿Ves una niñita flaquita? Tiene que pensar en muchas cosas. Pues si de menos de 10 años, vas a pensar más en una causa médica, orgánica, o una fobia de atragantamiento. Si tiene más de 10 años, ya puedes pensar de repente ya en anorexia nerviosa, o una niña muy adelgazada, aparte de causas también orgánicas que pueden presentarse. ¿Alguna otra pregunta? doctor, una pregunta respecto al caso clínico de la semana pasada, de la paciente Nayeli. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? Porque me quedé con un poco de dudas. Nayeli. A ver, cuando tenemos una paciente menor de 18 años, a veces hay rasgos de personalidad que son alterados. En estos casos puede haber, cuando hay rasgos de personalidad limítrofe, puede haber autolesiones, pueden haber episodios micropsicóticos, pueden haber cuadros depresivos, puede haber también antecedentes de abuso sexual, puede haber una inestabilidad emocional severa. Pero en estos casos se diagnostica como rasgos de personalidad limítrofe, porque tiene menos de 18 años. Si tiene más de 18 años ya se puede poner el diagnóstico como tal, ¿no? Trastorno personal limítrofe o trastorno personal inestable. Ahora, también puede haber cuadros micropsicóticos, o sea, también puede haber alucinaciones auditivas, sin ser una esquizofrenia, ¿no? Esos alteraciones de la percepción clásicamente no son todo el tiempo, sino son cuando la paciente está tensa o cuando está nerviosa, pero después de ello, el paciente no tiene ningún tipo de problema. Aparte también que hay que diferenciar eso de una psicosis. Esta paciente tenía una total conversación con los demás, ¿no? O sea, es asequible, no es no es nada pues, temerosa, no es suspicaz. A diferencia de una paciente que puede tener una psicosis aguda, que puede tener alucinaciones auditivas, pero está totalmente suspicaz, no quiere conversar, no mira a los ojos. Entonces hay que ver todo el contexto para un diagnóstico. El hecho de que haya alucinaciones auditivas no quiere decir que sea una esquizofrénica, de hecho, sino puede ser muchas condiciones más que pueden presentarse. Entonces, según lo que me acuerdo, debería ser quizás de repente una personalidad, un rasgo de personalidad limítrofe, y no recuerdo bien si la intensidad de síntomas depresivos se ajustaba para diagnosticar como una depresión mayor o un episodio depresivo grave. No recuerdo bien. Debe que ver eso, ¿no? Frecuentemente hay comorbilidades. Una personalidad o un rasgo de personalidad inestable más una depresión que puede ser leve, moderada o severa, y eso sucede en diagnósticos de esta paciente. Ahora había que ver bien los síntomas, ¿no? En todo caso, lo que podría ser es una de esas cosas. Como diferencial podría ser una esquizofrenia o un trastorno bipolar de repente. Eso podría ser también de los diferenciales. Y hay que poner también el examen. ¿Qué criterios tiene para esto? Pueden poner un check al costado de cada uno de ellos. Y en el diferencial, ¿por qué no es esa patología? Estamos conversando en relación a lo que es el examen que va a venir la próxima semana. Entonces, hace la historia clínica completa, entrevista a la paciente, llenan todos los formatos, todos los puntos, y luego de eso hacen un diagnóstico nosológico, ponen el código F correspondiente del CIE-10, de ahí pueden también hacer un diagnóstico sindrómico, ¿no? Síndrome maníaco, síndrome psicótico, síndrome ansioso, síndrome depresivo,
De ahí hacen un diagnóstico diferencial. ¿Qué cosas podrían haber sido, pero no son, según su análisis? Y es un plan de tratamiento, ¿no? Que puede ser psicoterapia, cuál prefieren, psicoterapia TCC, la psicoanalista, la familiar sistémica, etcétera. Y por otro lado, la psicofarmacológica, ¿no? ¿Qué le damos? Un antipsicótico. ¿Y qué antipsicótico? ¿Y a qué dosis? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué antidepresivo? ¿Qué estabilizador? ¿Qué antidemencial? ¿O qué medicamento sea el que sea necesario? También pueden poner la parte pronóstica, ¿no? De acuerdo al cuadro, el pronóstico cuál es malo, bueno, favorable, no sé. Ese tipo de acciones tienen que poner también en lo que se examen. Nos importa mucho la historia clínica, importa su examen mental, importa su diagnóstico y la parte de tratamiento. Ahí va a salir los puntos para su examen y ahí tienen que resolverlo de acuerdo a lo que se le ha dicho previamente y para que ustedes tengan una buena nota en la práctica. El examen práctico vale bastante, así que tienen que tener cuidado en eso. Por eso se le va a dejar toda la mañana para que lo hagan más que todo. Se entrevista a la paciente temprano y van a tener unas 2 o 3 horas para resolverlo. Y ya después ya los dejo libres, ¿no? Ya lo van a ir viendo. ¿Claro? Sí, Doctor, doctor. ¿Sí? ¿Escucho? doctor, disculpe. En la mañana no pude entrar para exponer porque tuve un contratiempo. No sé si podría exponer 5 minutos, aunque sea. Mm, ¿Qué hora es? 12:57. Ya está bien. Tienes 5 minutos para exponer. Ya, doctor, gracias. Doctor, ¿va a entregar un formato para el examen? No, de acuerdo a lo que le di al delegado, el modelo de salud y el otro modelo también que psiquiátrico pueden hacer un híbrido. Ya eso depende de ustedes, ya. Pero lo mínimo es lo de salud, es lo mínimo. Ya si que quieren más nota pueden hacer un híbrido entre los dos para que pueda salir algo más específico, ¿no? Pero lo mínimo es el formato de salud. Doctor, mi internet está demasiado lento. Me da un minuto, por favor. Entonces háblalo así nomás, po. Haz su resumen así nomás. Ya, bueno, tenemos que tener en cuenta que la venlafaxina es un antidepresivo bicíclico que va a tener una capacidad para potenciar una actividad neurotransmisora en el sistema nervioso central. También se va a producir una inhibición en la recaptura de la norepinefrina, como la serotonina, y también una inhibición débil de lo que es la recaptura de la dopamina. Tenemos que tener en cuenta en qué se va a utilizar. Se va a utilizar para lo que son los tratamientos de la depresión, el trastorno de la ansiedad generalizada, así como lo que es también para la fobia social, en los trastornos de pánico que pueden tener o no lo que es la agorafobia. Va a tener mecanismos de acción. Uno va a ser es que va a inhibir la reabsorción de la serotonina, de la norepinefrina y la dopamina, porque se va a inhibir lo que son las MATs. Son estructuras proteicas que van a funcionar como transportadores integrales de la membrana plasmática para regular las concentraciones de neurotransmisores, ¿no? Como la monoamina. Van a interaccionar con receptores opioides, así también como el receptor alfa-2 adrenérgico. Va a tener, bueno, su LATME, o sea, su liberación, absorción, distribución,
La liberación se va a dar a través de una administración por vía oral. La absorción van a ser cápsulas de liberación prolongada. Las concentraciones plasmáticas pico, donde se da la mayor concentración plasmática, se da generalmente entre las 5 a 6 horas aproximadamente. Presenta una distribución donde las concentraciones plasmáticas se van a alcanzar en el transcurso de 3 días, que presenta una terapia de dosis múltiple. La venlafaxina también presenta una liberación inmediata, ¿no? Su volumen de distribución en estado estable es de 4.4 más o menos en cada 1.9 litros por kilogramo después de su liberación intravenosa. Su metabolismo, la venlafaxina va a sufrir un extenso metabolismo hepático, ¿no? Y la venlafaxina se va a biotransformar en su metabolito activo, ¿no? Y la venlafaxina es metabolizada a un metabolito menor. Su excreción, la vida media es relativamente corta, aproximadamente de 3 a 7 horas, por lo que los pacientes son dirigidos a adherirse a una rutina de medicación estricta, evitando la omisión de una dosis. Incluso una sola dosis omitida puede resultar en síntomas de abstinencia también, ¿no? Se va a ver en el paciente. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a venlafaxina o a cualquiera de los excipientes de esta fórmula. Está contraindicado en pacientes que tomen inhibidores de la monoaminoxidasa, o sea, la IMAO. No debe iniciarse la venlafaxina por lo menos 14 días después de la descontinuación de un tratamiento con el IMAO. Y la venlafaxina debe suspenderse por lo menos 7 días antes de iniciar un tratamiento con cualquier inhibidor de monoaminoxidasa. No debe usarse en el primer trimestre de embarazo porque se va a producir un doble riesgo de aborto espontáneo. Se tiene que utilizar con precaución en casos de el paciente presente un glaucoma de ángulo cerrado, evitar la interrupción brusca de este tratamiento. Los ancianos suelen ser más susceptibles a los efectos tóxicos que presenta este fármaco, así como también puede ocasionar un aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, también puede producir convulsiones. También podría causar hiponatremia y alteraciones en la secreción del ADH. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, espero todos sus trabajos de PPT y su Word, por favor, para que suban su nota de examen, que están, espero que todos estén aprobados. Así es que espero sus trabajos para que suban nota y promedio. Y lo otro sería nota de examen práctico que hay que tomar la próxima semana. Nada más por hoy, chicos, nos vemos. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? ¿Saben qué? Dado que se han sacado nota tan baja en el examen de seminario psicofármaco, les dejaré una tarea para que levanten nota, pues, porque no hay de otra. Ya, lo colgaré en la noche de hoy más tarde. Listo. Que Ya, tengan buen fin de ¿hasta qué semana. hora